¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Durante 12 semanas hemos reflexionado sobre los desafíos de nuestra convivencia en distintos ámbitos de nuestra vida social. Hoy empezamos a hacer zoom en las grietas que amenazan a nuestro sistema para intentar darles una solución en base al diálogo y el intercambio de ideas y también experiencias. A propósito de la COP, le pondremos números a los servicios que nos presta el medio ambiente y a la iniciativa del gobierno para resguardar el capital natural. Y en el siempre apasionante pero desatendido debate sobre educación, conversamos con el filósofo y cientista político Daniel Mansuy sobre su último libro, Enseñar entre iguales. Comenzamos. Decimos que la democracia tiene grietas que la debilitan, pero si hablamos de educación, más que grietas son socavones. Y un hombre que mira con mucha atención todo lo que tiene que ver con la educación es Daniel Mansuy, que nos acompaña y que es de alguna manera parte de la casa en CNN. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Carola, muchas gracias por la invitación. Por acompañarme. Gracias. Bueno, Enseñar entre iguales es tu nuevo libro, que sale después del exitoso libro sobre Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Y cuéntanos cuál es la historia de este libro, que es un ensayo, en realidad, sobre pensadores clásicos y la educación. Sí, la historia de este libro tiene que ver con una pregunta que me hago yo como profesor, que es mi oficio. Yo enseño filosofía en la universidad, y de cómo a veces los discursos pedagógicos no siempre coinciden con lo que uno siente o con lo que uno percibe y que hace en la sala de clase. Entonces sentí una pequeña, o más que una pequeña a veces, una pequeña diferencia entre ciertos discursos pedagógicos dominantes y lo que yo, al menos como profesor, percibo que hago en la sala de clase y que percibo que es el centro de mi actividad. Ya. Esa es la historia de la idea o de la inquietud intelectual. Ahora, tiene que ver más directamente o en su propia historia material el libro. Llevé varios años escribiéndolo. Esto incluye el robo de un computador sin resguardo, por supuesto, digamos, así que un libro bien historiado que me tomó mucho tiempo escribir. Acontecido. Muy acontecido, sí. No te creo. Ya, tú este libro se lo dedicas a tus profesores, tú ya lo dijiste, tú haces clase. ¿De qué manera pensadores clásicos como de Tocqueville y Rousseau iluminan el rol o la relación entre el profesor, la profesora y el alumno o la alumna? Claro, la pregunta que orienta el libro es si es que acaso la democracia, que es un fenómeno fundamentalmente igualador, o sea, que iguala a las personas y horizontaliza todas las relaciones, ¿cómo afecta ese fenómeno de igualación social a la educación? Sabiendo que el profesor requiere tener cierta verticalidad o cierta autoridad, como uno quiere decirlo, respecto al alumno. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible educar en democracia? ¿No? Esta es una pregunta que Tocqueville ayuda mucho a formular, ¿no? ¿Cómo es posible reconocer la autoridad y cierta superioridad, acotada por supuesto, pero superioridad al fin y al cabo al profesor? Porque si no le reconocemos cierto tipo de autoridad al profesor, le va a ser muy difícil a él cumplir con su propio cometido, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con algunos problemas que tenemos hoy día, ¿no? Esperamos de la educación muchísimas cosas, que resuelva muchos problemas sociales, o que nos ayude por lo menos, y por tanto depositamos en los hombros del profesor una responsabilidad social enorme, y no estoy seguro de que después le demos los medios para poder cumplirla, porque si el profesor no es respetado tanto por el entorno social como por sus alumnos, es bien poco lo que puede hacer. Ya, y eso es lo que subyace en este libro, en la lectura de este libro, la pérdida del principio de autoridad, que es algo que a ti te interesa y sobre lo que vienes además opinando hace tiempo. Mientras más iguales somos en una democracia, más difícil pareciera ser sostener el principio de autoridad, ¿cierto? Algo así, claro. Ya, claro. A ver, reflexionemos sobre eso porque también tú das cuenta de esta prurito contra una relación que puede ser autoritaria, que es la del profesor y el alumno, ¿cierto? ¿Dónde está el límite en el fondo? Por supuesto, la autoridad puede tener patologías y el autoritarismo es una de ellas, ¿no? Por tanto, la autoridad no está exenta de peligros, ¿no? Y por tanto hay que cuidarse mucho cuando uno hace clase, incluso uno está parado frente a alumnos, digamos, de qué enseña, cómo lo enseña, cómo transmite, sin, por supuesto, caer en manipulaciones ilegítimas, por decirlo así. Entonces hay que ser muy atento a eso, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. O sea, los riesgos de la autoridad del profesor no pueden llevarnos a eliminar la autoridad del profesor, ¿no? Porque es cierto que hay patologías posibles, pero sin autoridad no hay educación, digamos, esa es un poco mi tesis, digamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, los profesores antes que nadie, digamos, pero si le quitamos al profesor ese principio, la verdad es que es muy poco lo que puede hacer, ¿no? Esto nos pasa a todos cuando entramos a una sala de clase, ¿no? Si es que no hay un mínimo respeto de orden, de estar dispuesto a escuchar lo que el profesor tiene que decir, este es como un piso mínimo.
El profesor no puede hacer fundamentalmente nada, ¿no? En este sentido, tú dices que estás rehabilitando el papel del profesor. Me interesa rehabilitar el lugar del profesor tanto en la sala de clases, pero sobre todo en la sociedad, ¿no? Porque uno percibe muchas veces que los profesores, esto toca sobre todo a los profesores escolares, ¿no? Son poco valorados adentro y afuera de la sala de clases, porque los alumnos, los niños también valoran lo que perciben que se valora en el entorno. La sala de clases no está desconectada de la sociedad. Y por tanto me interesa rehabilitar el lugar del profesor y el valor del profesor para permitirle hacer lo que esperamos que hagan. Los profesores tienen un problema hoy día de autoestima, digamos, ¿no? Tienen que creerse el cuento y tenemos que todos ayudarle a que se crea en el cuento. Y ese es uno de los problemas que enfrentamos, creo yo. Nosotros entrevistamos hace poco a Santiago Rincón Gallardo, que es un educador mexicano acá en el programa, y hablábamos de cómo en el núcleo pedagógico está la relación del educador, del aprendiz y un objeto de conocimiento, y cómo es también la sala de clases un país a pequeña escala, donde se empiezan a formar los ciudadanos, pero que en la escuela convencional la configuración de ese núcleo está marcada por relaciones de dominación y control. Y lo que nos dice la investigación más avanzada es que no es en relaciones de dominación y control donde uno aprende mejor, sino en relaciones más horizontales, y que esto, a juicio de él, no pone en entredicho el principio de autoridad en la medida que el profesor también entienda que aprenda con los niños. O sea, que sea una relación nutritiva para los dos lados. Sí, lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo con eso formulado así, porque no me parece que la autoridad tenga que ver necesariamente con dominación, o que la autoridad docente tenga que ver sobre todo con dominación. ¿Ya? ¿Puede ver con dominación? Sin duda. ¿Ya hay manipulación pedagógica? Por supuesto que la hay. Pero esa tesis tiene algo interesante, que es lo que está en el centro de lo que uno transmite. No es el profesor lo importante, lo que es importante es lo que el profesor está transmitiendo, lo que está intentando enseñar. Si es que no hay cierta disposición a ser escuchado, a escuchar por parte del alumno, y eso requiere algún principio de autoridad que no necesariamente conlleva dominación, a mí me parece que es muy difícil hacerlo. Pero es cierto que una de las grandes críticas a la pedagogía convencional, por llamarla así, lo pongo entre comillas porque el concepto es más disputado de lo que parece, una de las grandes críticas a la educación convencional es que puede ser una forma de opresión. El punto o el problema, diría yo, es que si uno tiende a ver en cualquier enseñanza una forma de opresión, el lugar del profesor tiende a verse reducido. Y después nuevamente tenemos el problema, y este es un problema central que yo creo que tenemos en Chile y en el mundo, es que pensamos que el colegio, que la escuela debe resolver los problemas sociales, los problemas de educación cívica, los problemas de violencia y un largo etcétera. ¿Y quién lo puede hacer si no el profesor? ¿Y cómo lo puede hacer el profesor si es que no tiene alguna posición de autoridad respecto del alumno? Le dejamos en ese sentido al colegio obligaciones que son mucho más colectivas, como si el colegio y las escuelas estuvieran fuera de la sociedad que vivimos y los problemas que tiene. Sí, es uno de los problemas de nuestro debate en general, digamos, como que nos tranquilizamos diciendo, esto lo resuelve la educación, estos trabajos de los profesores, estos trabajos de las escuelas, y el colegio no está fuera, ninguna escuela está fuera del entorno social, vive bajo las mismas presiones, bajo las mismas lógicas, y por tanto se hace muy difícil para el profesor cumplir con ese cometido, por decirlo así, si no estamos todos dispuestos a ayudarlo, ¿no? El profesor no educa en el aire, ¿no? Hay padres, hay tíos, hay gente que vive alrededor, hay una sociedad, hay medios de comunicación y un largo etcétera. Tú decías en Tolerancia Cero hace algunos días, hace algunos domingos atrás, que a este gobierno nunca le interesó realmente lo que ocurría en la sala de clase y que solo les importó explotarla políticamente para ascender y adquirir poder. ¿Tú ves a esta generación que gobierna y a sus, digamos, colaboradores del socialismo democrático como los grandes responsables de lo que calificas como la destrucción de la educación pública, por lo menos la de élite? Por lo menos la élite, sin duda. O sea, yo creo que uno de los grandes hechos políticos sociales del último año en Chile, la destrucción de los liceos emblemáticos, que eran, con todas sus limitaciones, no eran perfectos, por supuesto, pero eran logros de la República. Y fueron destruidos, digamos, algo que tomó 200 años construir, fueron destruidos en el plazo de 10, 15 años. No sé cuánto tiempo tomará restablecerlo. Y yo creo que ahí hubo un igualitarismo malentendido, una crítica al concepto de autoridad muy, muy fuerte, y fueron destruidos, ¿no? Hoy día uno puede pensar lo que quiera de ellos, pero es muy difícil pensar que ahí se está realmente educando en medio de overoles blancos, bombas molotov y carabineros, ¿no? Ese no es un entorno en el que permita a un profesor trabajar, ¿no? Uno necesita en la sala de clase cierta tranquilidad, cierta paz, cierta relación de confianza recíproca. Ahí no existe. Entonces yo creo que en algún minuto nos va a tener que preguntar qué es lo que causó la destrucción de esos liceos tan importantes en la historia de Chile.
¿Y tú crees que, dado todo lo que ha pasado y además los conflictos y la violencia y los problemas de orden público que se suscitaron a partir del estallido, hay una mayor valoración de la ciudadanía o como una recuperación del principio de autoridad, o eso es algo que también puede tardar mucho tiempo? O sea, hay una revalorización del principio del orden, pero no tenemos que olvidarnos que los mismos chilenos que de algún modo avalaron, aceptaron, digamos, cierto tipo de violencia, son los mismos que hoy día parecen dar una vuelta por el orden. Entonces yo no sé cuán estable sea esto ni cuánto vaya a durar, digamos, ¿no? Pero sin duda que hay un cambio en el clima de la opinión pública hoy día. Ahora, es cierto que también teníamos, cuando se diseña una nueva educación pública, la reforma educativa que se da en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, problemas evidentes en nuestra educación, de desigualdad, de brecha, en el fondo, de de insuficiencia. No, sí, había un diagnóstico que Sí. en muchos sentidos era certero, digamos, Algo había que hacer, digamos. Algo había que hacer, y los procesos de masificación de la educación, de democratización de la sociedad, nos obligaban a hacer algo. La pregunta es si es que aquello que se hizo fue lo correcto, digamos, si es que había que eliminar La selección en los si colegios. había que ponte tú. eliminar la selección en ciertos liceos emblemáticos, por ejemplo, Ok. o toda forma de selección. Eso yo creo que es más discutible, digamos. No porque el diagnóstico haya sido completamente errado. De hecho, hoy día los liceos bicentenarios están cumpliendo un papel, no sé si análogo, pero están haciendo algo de lo que hacían los liceos emblemáticos. Claro, porque tuvieron suficiente tiempo para consolidar algo. Exacto, ¿no? Pero lo importante que era hace no tanto tiempo quedar en el Instituto Nacional, perdón, ¿no? Eso fue perdido completamente. Que era el modo, ojo, en que la República se dotaba de élites meritocráticas. Claro. ¿Cuántos presidentes de Chile salieron ahí, no? ¿Es posible pensar que de ahí están saliendo hoy día? ¿Nos fue un poco una rebeldía impostada de jóvenes que venían de otros colegios y que quisieron destruir esa meritocracia cuando ellos no la necesitaban? Sí, así es un poco injusto, creo yo. Controvertido eso. Enseñar entre iguales, la educación en tiempos democráticos, el nuevo libro de Daniel Mansuy. ¿Quién debiera leerlo, Daniel? Es muy difícil decir quién debería leerlo, pero está dedicado... El presidente ya lo leyó, El te lo presidente ya lo aseguro. leyó, probablemente está dedicado a mis profesores, pero yo quisiera que lo leyeran todos los profesores, digamos, está pensado para ellos. A pesar de que el Colegio de Profesores y su dirigencia no son santos de tu devoción, digamos. Ni me parecen muy representativos de la vocación docente, la verdad, porque más bien quieren salir de la sala de clases cuando aquellos que enseñamos lo que más nos gusta hacer, digamos, es estar en la sala de clases. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti por la invitación, encantado. El próximo 17 de diciembre tendremos que votar a favor o en contra del texto constitucional que se nos propone. Hoy en Democracia quisimos hacer el ejercicio de reunir a dos personas que piensan distinto en una conversación para ver qué pasa cuando intentamos darle espacio al diálogo para exponer las ideas. Veamos qué pasó. Hola Elvira, un gusto estar aquí contigo para que conversemos, ya que hoy día todas las políticas y lo que estamos viendo es harta polarización. Entonces, un agrado poder conversar contigo desde un lugar más amable. Ay, gracias Claudia. Sí, esta ha sido una muy bonita instancia, en la que podamos exponer qué opinamos, porque en el fondo cada opción que cada uno está tomando viene con historia de atrás, con información detrás. Yo aquí con el a favor y tú desde allá. Con en contra. Así que tomémonos un café. Creo que esta Constitución retrocede en muchos aspectos a lo que ya tenemos. Nos dijeron que se jodan y nos dijeron que se jodan, y eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque es que se jodan los pensionados, que se jodan las mujeres que están, o sea, lo que ya habíamos aprobado, la ley de aborto por 3 causales, y nos ponen el derecho a objeción de conciencia, que para mí es súper grave, la discriminación a que si hay niños trans, el colegio decide si lo acepta o no lo acepta. Y así en varios aspectos, o sea, si tú vas a una farmacia y el farmacéutico, debido a esta religión, decide no venderte la píldora del día después, también hay un retroceso.
quiero apuntar en lo que tú mencionaste con respecto a los retrocesos. Cuando tú dices que esta Constitución retrocede en derechos, la verdad que en números, la Constitución actual tiene una cantidad de derechos, pero la nueva casi le duplican derechos. Entonces, técnicamente, esta Constitución no estaría siendo regresiva en derechos. Yo voto a favor, ¿por qué? Porque me permiten elegir cómo se van a administrar mis fondos. Si lo hace un ente estatal, público, o si lo hace un ente privado. Tú mencionabas la objeción de conciencia y yo le doy la libertad a esas personas. Este es un texto que le da libertades a las personas. La persona puede decir que no, pero yo tengo derechos garantizados por mi Estado y mi Estado me va a garantizar, en el caso del aborto, de realizármelo en un lugar, ya no con el profesional que me dijo que no, con otro. Yo espero, de verdad, que gane el en contra, que tomemos conciencia de lo que significa no retroceder en 100 años con esta Constitución que nos proponen este grupo. Y espero que de verdad nos podamos sentar a conversar de manera digna, con altura de mira, porque aquí ya las peleas chicas nos tienen agotados a todos, y de verdad construyamos juntos y no tirándonos lo que vemos todos los días, la violencia verbal, la violencia física, que podamos construir un país bajo un alero y un paraguas, una Constitución que no sea la que nos están proponiendo. Bueno, a diferencia tuya, en este caso discrepo, yo voy por el a favor y espero que este 17 de diciembre la gente, una vez que vaya leyendo el texto, se va a ir convenciendo de que el a favor es la mejor opción para dar el siguiente paso. Para mí las constituciones son orgánicas, son vivas, son textos vivos. Efectivamente, mientras las estemos implementando va a pasar tiempo, va a ser un ajuste. Es como cuando uno se compra una casa nueva. Llega, tiene que decorar la cocina, poner protecciones, hay que implementar la casa para que ya sea tuya. Vamos a hacer de este nuevo texto un texto nuestro. Están los quórum para hacer reformas, y cuando tienes ideas que son transversales y que tenemos a Chile en foco, el quórum se va a poder conseguir y modificar, hacer las modificaciones que sean necesarias. Yo creo que está toda la ciudadanía y el pueblo un poco cansado de tanta votación y confundido, sobre todo porque aquí los medios tampoco se han encargado ni han hecho, desde mi punto de vista, lo suficiente para tener un pueblo realmente informado. Yo creo que vamos a seguir teniendo la Constitución y espero que continuemos con la Constitución, que no es la que muchos, la que nos manifestamos para que no existiera, y que en algún momento de nuestra historia sea perfectible. Siento que con el material que tenemos podemos trabajar en los próximos 10, 20 años. Esto insistiendo en que creo que el texto es un texto orgánico, un texto vivo, que se tiene que ir modificando en la medida que las costumbres de las personas se van modificando. Entonces, creyendo yo que este texto es vivo y que regula los quórum, yo sé que vamos a poder salir adelante con este texto varios años más adelante. Valoro este espacio porque sé que se replica en la familia, con los amigos, cumpleaños, ahora que están las primeras comuniones y las graduaciones. Sé que este tema se toca, así que replicarlo contigo, ahora que nos estamos conociendo, sí, ha sido una fortuna. Nos cuesta hablar de esto, nos cuesta plantearnos con nuestros puntos de vista, entonces me parece un ejercicio sano. Nos hemos podido mirar a los ojos y eso se puede hacer finalmente, y todos los podemos hacer si es que queremos,
y nos unimos desde el corazón por un bienestar mayor. Se pueden dar estas dinámicas, ¿Sí? en las que nos podamos conectar, Sí. y aquí sumamos todos. Sumamos todos. Y como hemos escuchado tantas veces, queremos decir que las opiniones que escuchamos en la nota son responsabilidad de las personas que las emitieron. Muchos de nosotros tenemos una postura a priori respecto de nuestro voto. Lo importante es leer a conciencia, informarse, encontrar los espacios adecuados para hacer esto. Con este ejercicio, más que evaluar el contenido de cada una de las posiciones, es abonar la ruta al diálogo como una medida, como un medio para exponer ideas y construir espacios comunes en un momento de alta polarización. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más Democracia en CNN. De regreso en Democracia, por estos días se realiza la COP28 en Dubái y estamos en contacto desde ese lugar con la abogada Pilar Moraga, que es subdirectora del Centro para la Resiliencia y el Clima y también directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pilar, por conversar con nosotros desde la COP. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por invitarme y darle espacio a estos temas en tu programa. Ayúdanos a hacer entonces un marco. ¿Por qué es importante el tema del medio ambiente y la crisis climática para la democracia, que es lo que a nosotros nos importa principalmente en este programa? Bueno, hoy día la situación de la sociedad es crítica por determinantes ambientales. Y en ese sentido, como sociedad chilena, mundial, regional, debemos incorporar en todo nuestro quehacer cotidiano la cuestión ambiental, porque está determinando en parte nuestros modos de vida y porque nuestros modos de vida también determinan la situación y condición del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, hoy día el ciudadano debe contribuir y estar consciente de cuáles son sus efectos sobre el medio ambiente y a su vez cómo el medio ambiente propicia, ¿no es cierto?, muchos servicios para que la sociedad viva de manera equilibrada. Esta es la versión 28 de la COP. Llevamos 28 años reuniéndonos para ponernos de acuerdo los estados parte, para encontrar caminos de solución a una cuestión que viene siendo una amenaza hace bastante tiempo. ¿Cuál es la impronta de esta COP en específico y qué dirías tú que es lo más urgente? Bueno, esta COP que ha estado bien marcada por muchas polémicas, por realizarse en los Emiratos Árabes, por la presidencia muy involucrada con los combustibles fósiles, etcétera, tiene como principal meta el de definir y presentar lo que es el balance mundial de los avances de los países, de los estados partes, a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, respecto a sus compromisos, los compromisos que se determinaron en las contribuciones determinadas a nivel nacional respectivamente. Ahora, ¿por qué hablo de la polémica? Porque, bueno, aquí muchas veces eso empaña en el fondo el trabajo que se está haciendo en las negociaciones. La sede de los Emiratos Árabes es una cuestión que ocurre debido al sistema en que operan las COP, que se van definiendo o se van turnando más bien las sedes según los continentes. ¿Ya? Eso creo que es importante saberlo. Y lo segundo es que pese a toda esta polémica, vemos que ya han habido avances importantes en las negociaciones, quizás como nunca antes ocurrido, ya para tener una cuota de esperanza en esto. Está el tema del balance mundial que está ahora en negociaciones, y digo en negociaciones porque es difícil entender el balance mundial. Es la suma de todos los compromisos o avances que los estados hacen respecto de estos compromisos iniciales. Sí. Y lo importante es que nos va a dar un diagnóstico de cuánto hemos avanzado y cuánto falta para qué, para cumplir con el objetivo que establece el Acuerdo de París, que es el de no superar el 1,5 grados del aumento de la temperatura global
del planeta respecto a los niveles preindustriales. Pilar, ¿y todos los países tienen compromisos nacionalmente determinados? En ese sentido, ¿qué rol juega Chile? Que sí los tenemos. Somos un país chico, poco contaminante en el contexto mundial, comparándonos con otras potencias, y podríamos decir que hemos estado, de cierta manera, a la vanguardia de algunos temas ambientales. No sé si compartes, puedes refrendar esto, y qué rol va a ocupar en este sentido nuestro país en la COP. Sí, yo creo que, sinceramente, es totalmente cierto lo que tú mencionas. Hemos aportado muy poco, aportamos muy poco en lo que son los gases de efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera, pero pese a eso, Chile siempre ha tenido un papel muy de liderazgo y de acción climática muy decidida, tanto en lo que son las negociaciones internacionales como en lo que es la política nacional. ¿Ya? Eso, y por supuesto que tenemos una contribución nacionalmente determinada porque es una obligación según lo que establece el Acuerdo de París para los Estados partes. Todos los Estados partes del Acuerdo de París deben haber presentado su contribución nacionalmente determinada al momento de firmar el acuerdo, que fue en 2015, y luego tienen la obligación de revisarlo hacia una mayor ambición cada 5 años. Y eso también lo hizo Chile en el 2020, estableciendo compromisos muy concretos en esta materia, lo que se complementa con la Ley Marco de Cambio Climático, que viene a implementar justamente el mecanismo o las formas para cumplir con estos compromisos internacionales. Claro, que es una ley que tiene nuestro país y que fue de los primeros en tener un tipo de normativa así. Pilar, te quisiera preguntar por el tema de la compensación y los daños, ¿cierto? ¿Cómo va avanzando eso? Explícanos qué significa como este fondo donde las naciones más contaminantes de alguna manera compensan a los países que están en desarrollo y que están además muy expuestos a los efectos del cambio climático, que es el caso de Chile. Claro, este es un mecanismo que se viene negociando hace bastantes años, pero que empezó a tomar forma o mayor relevancia con la firma del Acuerdo de París en 2015 y en las últimas COP. El año pasado, y hablando del liderazgo de Chile, hubo un trabajo muy importante que hizo la ministra Maysa Rojas junto con su colega de Alemania, cuyo nombre en este minuto no me acuerdo, pero puede venir, el año pasado, que avanzaron mucho en las negociaciones respecto de la definición de este mecanismo, porque en este sentido se requiere una cierta institucionalidad, o sea, saber, bueno, quiénes van a beneficiar, en qué condiciones van a beneficiar, qué países van a aportar, cuánto van a aportar, quién va a administrar y gestionar estos recursos. Entonces, hay toda una definición a nivel político y en las negociaciones que se tiene que hacer. Ahora, la buena noticia es que esta COP, como mencionaba antes, partió con un acuerdo inicial que fue de parte de varios Estados partes que ya se comprometieron con un primer aporte a un fondo. Ahora, ¿en qué consiste este fondo? Es justamente un fondo que está destinado para ir en ayuda de los daños y pérdidas provocados por los efectos del aumento de la temperatura global del planeta. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a situaciones de sequía, situaciones de aluviones, de incendios que generen daños y pérdidas que pueden ser daños y pérdidas en el sentido de personas, vidas humanas, ecosistemas, pérdidas materiales. Un ejemplo muy quizás extremo puede ser una sequía que provoque, por ejemplo, pérdidas de cultivo y con ello ponga en riesgo la seguridad alimentaria de una cierta población o comunidades, ya que es la situación más crítica que viven sobre todo países de África. ¿Y quién paga? ¿Y cuánto paga y a quién le paga? Bueno, ahora son los estados los que se comprometen con fondos. Ahora están comprometidos 430 millones de dólares en este fondo, 1.000 millones de dólares, y ahora no está definido todavía cuáles son los criterios para beneficiar de esto. Pero y también hay un tema que es complejo, porque ¿qué es consecuencia de estos efectos del cambio climático? ¿Ya? ¿Y quién tiene la prioridad? Por supuesto van a ser los países y las comunidades más vulnerables las que deberían tener el mayor acceso a estos fondos. En el fondo esto opera como una especie de seguro, ¿no? Un seguro catastrófico cuando ocurre un desastre y es necesario
acudir con ayuda a la población, va a poder ir hacia este fondo. Perfecto. Y lo último, Hillary Clinton participó en una mesa redonda donde denunció el retroceso de las mujeres en su participación en materia de agenda climática. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo ves el tema de las mujeres sentadas a la mesa para tomar las decisiones? ¿Están o no están? Bueno, uno ve en los pasillos, digamos, ve en foros, me ha tocado ir a algunos eventos paralelos, inclusive en que aún uno ve paneles muy masculinos, digamos. Eso es algo evidente. Yo creo que los líderes políticos todavía no se abren, digamos, a generar espacios para un mayor equilibrio en lo que son las negociaciones. De hecho, hoy día fue uno de los temas fue justamente esta transición energética, una transición a las economías bajas en carbono incorporando género. Y me tocó pasar por un panel en que se hablaba que no hay justicia climática sin consideración de los derechos de las mujeres y de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿ya? Para que veamos que estos son temas que están muy vinculados justamente con este proceso hacia la carbono neutralidad. O sea, la carbono neutralidad no es mitigación de gases de efecto invernadero, es una nueva forma de desarrollo que debe incorporar a comunidades y población vulnerable, entre los que se encuentran las mujeres, y en esos espacios reconocer derechos y reconocer una relación de mayor equidad. Perfecto. Pilar, muchísimas gracias por la conversación desde Dubái. Gracias a ti, Carola, por abordar estos temas. Que les vaya muy bien. Igualmente. Gracias. Y ya estamos listos para empezar la conversación en nuestro panel. Quiero agradecerle a mis dos entrevistados de hoy, con quienes vamos a profundizar en lo que está ocurriendo estos días, una nueva cumbre del clima allá en Dubái. Carola Moreno es economista, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, que contempla la Oficina de Finanzas Verdes. Bienvenida, Carola, gracias por estar acá. Gracias a ti. Y Matías Azún, que es psicólogo y magíster en Ciencias Sociales, director de campañas para Chile, Argentina y Colombia de Greenpeace. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien. Gracias por estar conmigo. Una primera reflexión sobre lo que está ocurriendo es la COP número 28. O sea, llevamos 28 años tratando de ponernos de acuerdo o de hacer avances frente a la amenaza climática en el año, además, de mayor temperatura. O sea, como dice el secretario general de Naciones Unidas, el caos climático ya llegó. Tú has participado en COP, Carola. ¿Qué puedes decir de esta instancia internacional como para hacer avances significativos? Bueno, primero que nada es como la gran instancia donde puedes reunir a toda esta cantidad de gente, digamos, que está motivada desde el lado público, privado, sociedad civil, academia incluso. Entonces es una instancia en la que confluyen, digamos, distintas miradas y es una instancia donde se permite negociar. Y negociar de forma como bien sistematizada y desde ahí han nacido instancias que, bueno, como el Acuerdo de París, que quizás es como el más simbólico. 2015. Exactamente. Que en el fondo motivó a que todos los países se comprometieran, algunos de forma más vinculante como nosotros que tenemos el compromiso por ley, pero todos en el fondo de una manera que es verificable en el tiempo. Entonces, esas negociaciones son como el corazón de la COP y es donde también se han formado como los mecanismos, los brazos financieros, a partir de los cuales se movilizan recursos desde países desarrollados a países en desarrollo. Y ahí, bueno, hay ciertas cosas que han funcionado mejor que otras y hay lecciones sobre las cuales se ha ido trabajando en las distintas COP. Matías. Poca gente sabe que COP son las siglas de Conferencia de las Partes, ¿no? Justamente es el espacio de negociación multilateral más importante de la historia de la humanidad para discutir el desafío más importante que tenemos, que es evitar que el planeta supere los límites básicamente que nos permiten a todos y a las especies que lo habitan seguir viviendo. Es el espacio más importante y sin embargo las COP muchas veces quedan atrapadas en discusiones políticas o en discusiones técnicas, en personalismos de lenguaje y de otras cosas. Tiene lo bueno y lo malo de la diplomacia internacional, como bien decías, ¿no? Ahora, en términos específicos, este es
único espacio que tenemos hoy en día para poder discutir respecto de los equilibrios climáticos planetarios. Y por lo tanto, como muy bien decían hoy día las personas en la calle, protestando afuera de los principales centros en donde se está llevando a cabo esta discusión, porque esta es una de múltiples discusiones que están ocurriendo a lo largo del mundo, es el principal lugar en donde lo que deberíamos estar haciendo con más fuerza es es pensar una transformación ecológica mundial. Entonces, si uno mide las COP por los avances, han sido buenas. Sacamos el Acuerdo de París, estamos discutiendo sobre pérdidas y daños, estamos discutiendo todas estas otras cosas. Pero si la revisamos respecto de los acuerdos que están sobre la mesa, las organizaciones que están haciendo un seguimiento de lo que está puesto arriba de la mesa en términos de negociación práctica, lo declarado todavía supone 2 grados, 2,5, 2,8 grados más de lo que dijimos que íbamos a llegar, que es 1,5, que es el Acuerdo de París, 1,5 grados, y este año ya llegamos a 2, pero el promedio debiese ser 1,5, ya tenemos 1 de base, ¿no? Entonces, incluso las variaciones climáticas son así, ya vamos en 2. Claro. Por lo tanto, hay que frenar rápido, lo que decía Greta, cada vez queda menos tiempo, pero si revisamos lo que estamos haciendo, la proyección es 3,4, 3,8. Por lo tanto, si nos medimos en función de los logros reales... ¿Y qué te parece que la cumbre se realice en un país petrolero? Espantoso. Me parece una barbaridad justamente que hoy en día lo que estemos es viendo una conversación que está trancada entre un debate que la gente lo puede mirar. Hay un reportaje ahora de The Guardian en donde el presidente de la COP, que es por lo demás también directivo de una de las empresas petroleras más importantes, de una de las 10 economías más importantes de exportación de petróleo del mundo, haya señalado que no existe ciencia para hacer una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, para lo que en inglés se llama phase out. Él dice, no hay un plan claro para hacer un phase out, entonces lo que se puede hacer es un phase down, pero no digan que no vamos a necesitar petróleo. Claro, pero que lo diga un gerente de una empresa petrolera que preside una cumbre climática no le hace bien al espacio mismo. Sienta dudas serias sobre el negacionismo climático inherente y sobre la permisividad que estamos teniendo sobre el negacionismo climático. En Chile también tenemos políticos completamente irresponsables, medios delincuentes que andan diciendo que el cambio climático no es real, que no nos preocupemos tanto, que esto cada cierto tiempo la Tierra hace bamboleo, cuando la comunidad científica internacional ha sido enfática. Esto es resultado afortunadamente hay un par de locos que lo andan transmitiendo, pero la realidad en Chile, estamos todos convencidos que esta es una preocupación muy grave. Hemos visto lo que pasa con el agua, lo que pasa con el desierto, lo que está pasando con nuestros glaciares, tenemos súper claro el panorama. Sí. No, pero a nivel internacional la cosa como que bambolea, entonces se ve muy mal. Además los negacionistas rápidamente encuentran eco, a pesar de ser muy poco, en las redes sociales, y eso es lo que nos tiene como nos tiene también. Carola, ¿qué son las finanzas verdes y en qué está trabajando específicamente el Ministerio de Hacienda? Justamente las finanzas verdes es la canalización de recursos hacia proyectos medioambientalmente sostenibles y es un poco lo que permite finalmente hacer que las cosas, digamos, funcionen y que se materialicen. Entonces, justo esto que comentabas, que hay ciertas cosas que no se han movilizado tan rápido, y que esta es como la instancia para trabajarlo, uno ve que a nivel internacional se han ido armando otros espacios, como por ejemplo, no sé, fue la cumbre que se organizó en París hace poco, por ejemplo, está toda la iniciativa del G20, la nueva arquitectura financiera internacional, el Banco Mundial tratando de ver cómo movilizar. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde el Ministerio de Hacienda nosotros tenemos el mandato desde la ley marco de diseñar, digamos, una estrategia financiera. Ya existe una y ahora las estamos modificando con el fin de decir, por ejemplo, desde el sector público, cuáles tendrían que ser los elementos, ya sea de diseño, de cómo, por ejemplo, identificar el gasto público en materias que están vinculadas con clima, cómo, por ejemplo, el fisco se puede financiar de forma más sostenible, vinculando, por ejemplo, la financiación la financiación del fisco con la financiación de proyectos verdes, incluso proyectos sociales, cómo por ejemplo, desde el lado de los impuestos también, cómo en el fondo generar incentivos correctos para un cambio de comportamiento. También ahí en todas las cosas que he mencionado siempre hay materias que pueden ser mejoradas, pero desde el punto de vista de lo que es la estrategia financiera y de lo que es las finanzas verdes, para nosotros la idea es poder
movilizar recursos hacia actividades medioambientalmente sostenibles. ¿Y qué es lo más urgente? Porque sí. En el fondo yo entiendo que el Estado tiene que invertir en estas materias para que luego también el resto de los actores invierta, ¿cierto? Eso ya es una convicción de parte del gobierno. De todas maneras. ¿Y en qué sería lo principal invertir? ¿En conservación? ¿Comprar derechos de conservación? ¿Cómo hacerlo? Porque el fisco también tiene recursos reducidos y la demanda es alta. Yo diría que ahí el rol del fisco está en orientar recursos hacia aquellas áreas donde hay brechas, tanto de financiación del mismo sector público como del sector privado. Yo creo que algo muy importante es que el sector público sea catalizador de recursos privados. Por ejemplo, lo que se hace en términos del desarrollo de la industria de hidrógeno verde. O sea, la idea ha sido hacer un fondo que en este minuto se formó, digamos, con financiamiento desde organismos multilaterales. Pero todo lo que es sector, desde el financiamiento del sector público, por ejemplo, se lleva a garantías y con eso poder, en el fondo, hacer un leverage de lo que es el financiamiento del sector privado. Lo que me decías es hacia dónde orientar lo que es el gasto y la inversión pública. Mayormente en este minuto, a pesar de que es un porcentaje chiquito de lo que es el gasto público total, ha sido mayormente hacia adaptación, ¿ya? Algo que es bien distinto a lo que ocurre a nivel internacional e incluso a nivel de proyectos nacionales, donde está mucho más orientado a mitigación y por eso se armó, ¿cierto?, un fondo especial para adaptación, que también es chiquito, pero a nivel internacional existe. Entonces, de nuevo, adaptación, un poco menos mitigación, hay que poner foco allá y ¿cómo se llama esto? Poder identificar mejor cuáles son las actividades medioambientalmente sostenibles hacia las cuales tanto el sector público como el sector privado, ojalá mayormente el privado, pueda orientar y canalizar sus inversiones. Ya, vamos a seguir hablando de eso, los desafíos en conservación, el compromiso de los actores públicos privados, como lo ve Matías Azun y Carola Moreno acá en CNN Democracia. De regreso en Democracia con Matías Azun de Greenpeace, con Carola Moreno del Ministerio de Hacienda, del sector de Finanzas Verdes. Matías, ¿cómo ves el compromiso de los actores frente a estos desafíos tan grandes que son mitigación, adaptación y sobre todo en materia de conservación, que es lo que a ti más te toca? A ver, yo creo que hay una genuina buena voluntad en múltiples actores en relación a estos temas y creo que hay iniciativas, como bien señalabas, en términos del rol que tiene el Estado en la promoción de ciertos mercados de conservación, de ciertas iniciativas de conservación, que son muy positivos. Sin embargo, una de las causas que hoy en día está trancando los acuerdos climáticos tiene que ver justamente con la lógica de greenwashing, ¿no? Con el lavado, con el ecolavado de imagen, con la idea de falsas soluciones amparadas muchas veces por un discurso corporativo cuyo resultado es cambiar para no cambiar, ¿no? La principal empresa de bebidas, la misma que promocionó, no voy a decir el nombre, pero la misma que promocionó al viejo Pascuero, la que tiene un color muy reconocible, una marca global, es la que más invierte hoy en día en limpiezas de playas, por ejemplo. Y una de cada 4 botellas plásticas que se produce en el mundo, lo produce esa compañía, pero es la que más invierte en limpiezas de playa. ¿Por qué? Porque eso da la falsa sensación de control. Entonces, si uno analiza la película global, y yo creo que eso es lo que exige la ciencia climática, hacer un zoom out, ¿no? Y uno revisa, por ejemplo, los acuerdos que está teniendo el gobierno en materia, por ejemplo, de conservación y creación de áreas protegidas, que es genuina, eso está chocando justamente, por ejemplo, con los intereses de la industria de salmonicultura, que está intentando expandirse en nuestro verdadero Amazonas, que son los fiordos de la Patagonia, en donde los desastres medioambientales se han repetido una y otra vez. Hubo un desastre la semana pasada, ¿no? Que no fue cubierto por los medios, pues ya estamos medios acostumbrados. Pero ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene proteger y proteger y proteger y comprar y comprar y comprar con plata de todos los chilenos y crear más áreas, que está muy bien, eso, hasta ahí estamos súper bien, pero cuando uno hace el zoom out, dice, pero estamos tirando al sacrificio todo lo demás, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con esas soluciones puntualmente, cuando en realidad lo que hay es una operación finalmente para seguir haciendo lo mismo. En la COP ocurre que el sultán, que es presidente de la COP, lo que dice es, no hay un plan claro, no hay alternativas, no tenemos más opción que seguir utilizando los combustibles fósiles, cuando sabemos que hay opción. Esa opción es difícil,
requiere máxima coordinación, requiere absoluta intolerancia a los que violan la ley, requiere mucha mano dura y muy especialmente inversiones estratégicas y grandes acuerdos políticos con el sector privado. Carola, y eso no está pasando. ¿Qué rol cumplen los ecosistemas para la economía de los países? ¿Se le puede poner número a los servicios ecosistémicos? Eso es un trabajo que se está desarrollando hace no mucho tiempo, a pesar de que ha habido, digamos, investigación, originado quizás en Inglaterra, digamos, con un comité que orientó la medición del capital natural, se llama el Dasgupta Report, por el profesor Dasgupta. Por Y eso es algo que lo hemos entrevistado. Sir Dasgupta, tal cual. Y nosotros lo que hemos hecho es que se lanzó un comité de capital natural que asesora al presidente de la República, en el cual lo lidera el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica, Coordinación, y está también el Ministerio de Economía, asesorado ¿por quién? Justamente por el órgano que hace las cuentas nacionales en Chile, que es el Banco Central de Chile, y también el CTCI, porque esto tiene que ser basado en ciencia, ¿cierto? Entonces estamos trabajando justamente en avanzar en metodologías para poder medir lo que son los servicios ecosistémicos, identificar dónde están, digamos, biodiversidad tenemos obviamente en todo el país, pero en el fondo cómo avanzar en una forma en que esa biodiversidad se pueda proteger, en que nuestros recursos naturales sirvan, digamos, desde el punto de vista económico, pero que no se agoten, en el fondo que no dejemos de tener los beneficios que nos entregan esos recursos naturales y tratar de evitar esto de la industria extractivista que nos deja en el fondo sin una posibilidad de crecer hacia adelante. Entonces esa es como la base que uno quisiera para un desarrollo sostenible, en el cual en el fondo la naturaleza sea parte de esos insumos y que sea en el fondo que proteja la biodiversidad, que es lo que hace que sea más resiliente nuestra naturaleza y que por lo tanto el capital natural y capital físico pueda convivir y en el fondo relacionarse con este capital natural. Así que avanzando primero en la metodología y ojalá tener algunas mediciones pronto, vamos a hacer un piloto con NatCap de Stanford, así que estamos ahí partiendo de a poquito para ver cómo se va concretando esto y que no sea solo una iniciativa, sino que sea una realidad para poder para poder guiar política pública. Y todas estas cosas en su momento parecieron como de radicales verdes, ¿cierto? Y los ambientalistas, por Dios, que tuvieron que enfrentar, bueno, en los casos más extremos, la persecución y la muerte incluso, pero también como el cinismo de cierto mundo que ahora ha terminado por comprender que la cosa es, digamos, es de sobrevivencia. Sí. Y quisiera preguntarles como una reflexión final, ¿qué relación ven en este mismo sentido entre medio ambiente y la acción climática y la democracia, que es lo que a nosotros nos interesa en este programa, Matías? Yo creo que está estrechamente relacionada. Yo tengo la sensación de que en Chile el interés que hay en materias medioambientales es un movilizador tremendamente importante y ha sido un factor de presión súper importante. El riesgo es justamente que, por ejemplo, el fondo o los fondos de inversión provengan, por ejemplo, de mineras que lo que hacen en realidad es no pagar multas y por eso obtienen financiamiento. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos ahí a cómo, porque ya vimos, ¿no? SQM, etcétera, son escándalos brutales que han literalmente penetrado el mundo político al punto de debilitar la institucionalidad, justamente para exportar materia prima. O sea, de hecho, las mineras pueden ser donantes en el fondo de conservación. Por lo mismo, es tremendamente importante cómo evitar conflictos de interés en relación a estos temas. Entonces, uno de los puntos centrales que yo creo en este sentido es justamente el rol que tenemos como sociedad civil para fiscalizar que lo que haya sea acción climática sostenible y no pasando y pasando por debajo para que las cosas sigan igual, ¿no? Y yo creo que aquí hay un aspecto tremendamente delicado en donde la capacidad que tengamos como país para generar iniciativas de transparencia, de accountability, para evitar conflictos de interés, para que las prácticas sean sostenibles en el tiempo, finalmente, para que las cosas se traduzcan en que el dinero que se asigna llega finalmente a la conservación y no se lo quedan un montón de consultorías con expertos y fundaciones, resulta esencial. Entonces, estamos recién viendo los albores de estas nuevas prácticas y es súper importante que exista en este sentido una accountability, claro, una forma clara de medir cuánto de lo que estamos invirtiendo se traduce en impacto real y no solamente en fotos en la Antártida abrazado del presidente del secretario general de la ONU
para un anuncio que a mí no me quedó tan claro del presidente, por ejemplo, ¿no? Hay mucho medio, mucha cuestión mediática dando vuelta en relación a estos temas y finalmente lo que queda es lo importante. ¿Cuántas hectáreas de glaciar vamos a tener? ¿Cómo están los censos de biodiversidad en los fiordos de la Patagonia? ¿Cuánto están funcionando las reservas marinas para la conservación de biomasa? Ahí es donde está el punto. Reflexión final, Carola. Reflexión final. Dos cosas quisiera decir. Uno, yo creo que desde el minuto en que esto dejó de ser un tema ambientalista y que pasó a ser un tema social, un tema económico y que está arraigado o arraigándose cada vez más rápido, yo creo que eso hace que la sociedad en su conjunto se dé cuenta de que esto salió de su rancho, salió de su casa y de la ciudad, esto ya es planetario. Yo creo que desde ese punto de vista, creo que ahí es en el fondo donde está la democracia, cuando uno dice cada persona tiene cierto un voto, su voto es su voz. Yo siento que hay un empoderamiento de sentir de que tu voto, tu acción es parte de un todo. Entonces yo siento que ahí un poco está la acción democrática. Y este tema de la transparencia, en el fondo, de decir que las platas, pero las acciones llegan a donde tienen que llegar. O sea, desde Hacienda estamos desarrollando una herramienta que se llama una taxonomía, pero básicamente clasifica, ¿cierto?, lo que son las actividades económicas con este apellido medioambientalmente sostenible, que justamente busca que desde una forma objetiva, y este tema de accountability, o sea, en el fondo de que se pueda realmente verificar científicamente cuáles son las actividades que realmente aportan en este sentido, yo creo que eso va a ser una herramienta muy, muy útil, de forma tal de que en el fondo el financiamiento vaya a quienes no se dicen solamente verdes, sino que se autodefinen verde con una clasificación objetiva. Yo creo que eso también va a ayudar mucho a que las personas y las empresas se sientan como parte y sentir que lo que está ocurriendo realmente refleja sus acciones. Perfecto. Carola, Matías, muchísimas gracias por venir a conversar conmigo. Muchas que estén gracias. muy bien. Despedimos esta edición de Democracia. Hasta la próxima en CNN.